Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Mauricio Barahona. Él es médico especialista en nutrición humana. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este webinar en el cual vamos a estar hablando de un tema de mucha relevancia y sobre todo en estos momentos en que estamos en un proceso de reactivación de muchas de las actividades y una de las secuelas que nos ha dejado la pandemia ha sido justamente el cambio de hábitos a nivel familiar y además de eso el aumento de peso. Entonces de eso vamos a estar comentando en este webinar de la tarde de hoy. Vamos a Perfecto. iniciar. Antes de que comience, nada más lo interrumpo para recordarle a todos los asistentes que pueden dejar sus preguntas a lo largo de la presentación del doctor aquí en la opción que nos regala esta plataforma del webinar y al final vamos a estar escogiendo algunas de ellas para aclararles un poquito algunas consultas. Entonces, doctor, lo dejo y muchísimas gracias otra vez. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con este tema y pusimos esta frase para reflexionar y es que el sobrepeso en nuestras familias no solo se debe a los genes que nos heredan los padres, sino también a los hábitos que aprendemos en el hogar. Y hoy le estamos dando a esto mucha importancia porque no solamente nuestros padres nos heredan esa genética, ¿verdad? Hay personas que dicen es que yo tengo una genética que me predispone a tener sobrepeso o a tener obesidad, pero no solamente esa parte es necesaria para que una persona llegue a ser una persona con sobrepeso cuando llega a ser adulta, en la edad adulta, ¿verdad? No solo eso, sino también los hábitos que aprendemos desde niños en la casa son también sumamente importantes porque estos determinan también por el otro lado el comportamiento que nosotros vamos a tener. Y ven ustedes cómo está la situación actualmente. Esta es una pintura bastante famosa del artista Botero, el artista colombiano Botero. Y Botero hizo una gran cantidad de representaciones y esta es una de las clásicas que es una familia. Y vean ustedes qué tipo de familia, vean qué tiene en común esta familia que todos tienen obesidad, hasta la mascota, hasta el gato. Todos tienen obesidad. Entonces vean ustedes que este es un poco el reflejo en esta figura de Botero, en esta obra de arte de Botero, en donde nosotros podemos ya ver un poco la realidad que ya estamos experimentando en el momento de hoy. Y esto es muy importante porque la realidad es que en Costa Rica, esto es lo que vemos en la calle. Caminamos ahora y vamos a cualquier lugar en nuestra capital o en cualquier parte de nuestro país y nos encontramos con una gran cantidad de aumento de peso. Si nos vamos a una escuela, encontramos ya muchos niños con sobrepeso y con obesidad. Si nos vamos a un parque infantil, ya vemos a muchos niños con sobrepeso. Entonces lo que estamos viendo es una realidad y esto ya los números lo vienen demostrando cuando nos dicen que en Costa Rica la obesidad prácticamente ha crecido hacia cuadriplicado. Tenemos 4 veces más personas obesas que hace 40 años y esta es una realidad. Entonces aquí lo que vemos es un panorama en el cual nuestro problema de obesidad sigue creciendo. Y les decía al inicio de la introducción que con la pandemia esto se ha agravado todavía más. Muchas personas cambiaron sus hábitos durante la pandemia, sobre todo durante los periodos de mayor confinamiento, y al cambiar los hábitos, volvernos todavía más sedentarios, comer mucho más comida, sobre todo comidas rápidas, que inclusive ya no era necesario salir a comprarlas, sino que nos las traían al hogar a través de todos los sistemas de envío de comida, pues esto se ha incrementado todavía más y a 2 años de pandemia estamos viendo ahorita muchos pacientes que nos están llegando a la consulta con un mayor aumento. Ya estaban con sobrepeso desde antes de la pandemia y con la pandemia aumentaron mucho más. Y entonces, obviamente, esto nos está colocando, lamentablemente, como el sexto país en Latinoamérica con más casos de obesidad y en donde ya cada 10 niños tenemos al menos 3 niños con obesidad. Es decir, que ya esto no es un problema de los ancianos, de los adultos mayores, de los viejitos, de nuestros abuelitos.
y que además nuestros abuelos se enfermaban con diabetes, con problemas del corazón, con presión alta, sino que ahora lo vemos en adultos jóvenes, inclusive en adolescentes y en niños. Entonces, esto es un reflejo de que la obesidad nos está afectando cada vez más cerca. Bueno, y sobre el tema de la obesidad en la familia. Esto es bien interesante porque en este momento nosotros estamos viendo cómo está cambiando la dinámica familiar. Bueno, con la pandemia estuvimos confinados todos en casa, pero en vez de cocinar, lo que observamos es que muchas familias lo que hacían era pedir comida express. O sea, yo hubiera pensado que como estábamos más tiempo en la casa, ahora íbamos a estar más atentos de cocinar nuestros propios alimentos y nuestras propias comidas en casa. ¿Qué vimos en la pandemia? Todo lo contrario. En la mayoría de las personas y en la mayoría de las familias, salvo algunas excepciones, lo que hacían era pues simplemente pedir comida express, pedir comida para llevar. Y esto pues, comida para llevar, o más bien que les llevaran la comida a la casa. Y esto pues significó un gran cambio a nivel de la realidad y esto nos llevó a un incremento en el aumento de peso. Esto sumado a que sobre todo nuestros niños estaban más tiempo en la casa, ya no iban a la escuela presencialmente, sino que tomaban sus clases desde la casa y pues lo que esto hizo fue que se movían menos. Entonces salíamos menos, aparte de las restricciones que tuvimos de movilidad, esto también influyó en que la gente se quedara más en casa, tanto los niños como los adultos. Y por el otro lado tenemos que, bueno, no solo estábamos comiendo mal, sino que cuáles eran nuestros tiempos libres y cuáles son actualmente muchos de nuestros tiempos libres y nuestras diversiones. Bueno, muchas de estas son básicamente lo que llamamos diversiones sedentarias, es decir, pasamos más tiempo en casa, pasamos más tiempo, por ejemplo, viendo televisión, viendo películas, en actividades meramente sedentarias. Y entonces esta combinación de tener actividades sedentarias con una mala alimentación es la combinación fatal. Es decir, es la combinación que nos hace aumentar mucho más de peso. Y este es un factor clave porque cuando nosotros tenemos esta combinación de comer comida alta en grasa, alta en azúcar, alta en carbohidratos y además lo sumamos a actividades sedentarias, esto es un problema porque nos genera un mayor impacto en cuanto al aumento de peso. De tal manera que esta combinación tiene un impacto y lo hemos visto, ya tenía un impacto, como les repito, antes de la pandemia, pero ahora tiene un mayor impacto con el confinamiento y toda esta realidad que todos vivimos. Con respecto a este, hay un antecedente muy interesante y hablando de qué comen las familias. Este es el proyecto del Hungry Planet. El proyecto del Hungry Planet se desarrolló por la revista National Geographic en el año 2013. En este proyecto, un fotógrafo fue a diferentes países del mundo a fotografiar lo que comen las familias. Entonces, vean ustedes las publicaciones de las fotografías del Hungry Planet. Este, por ejemplo, primero que está acá, que les voy a mostrar, es en el caso de Estados Unidos, una familia en Carolina del Norte, y ustedes ven acá el tipo de alimentación de esta familia. Una familia en la que se consumen principalmente alimentos empacados, alimentos envasados, pizza, muchos snacks, muchos alimentos altos en grasa y bebidas muy azucaradas. Básicamente, esto es el promedio. Y la fotografía se refiere en el proyecto del Hungry Planet a lo que come una familia en una semana. Vamos a ver ahora lo que come una familia en el caso de Turquía. Vean ustedes la diferencia en el tipo de alimentos. Prácticamente muy pocos alimentos procesados, prácticamente la mayoría de los alimentos son alimentos naturales, son alimentos un poco más frescos. Se observan aquí más frutas y más vegetales que como ustedes ven no se observaban en la foto de los Estados Unidos, más frutas, más vegetales, más tubérculos, más granos, más frijoles, etcétera. Entonces ahí podemos ver esa gran diferencia. La tercera familia, vean ustedes también las cantidades acá. La tercera familia es una familia en Chad, en África, y ustedes pueden ver acá la cantidad de alimentos que consume una familia en una semana, en el caso de un país africano. Entonces aquí vemos tres realidades bastante diferentes de cómo se desarrolla la dieta. Entonces, el proyecto del Hungry Planet en National Geographic desde el año 2013, básicamente lo que hizo fue fotografiar lo que come una familia en una semana.
Y bueno, aquí les hago la pregunta a todos y a todos ustedes, ahí me pueden responder en el chat. ¿Qué comen ustedes en una semana? ¿Qué comen en su familia en una semana? ¿Qué comen en su casa en una semana? Y si tuvieran que juntar todo eso y tomarle una fotografía a lo que en su familia se come en una semana, ¿qué encontraríamos? Bueno, y ahora que estamos volviendo a la presencialidad, pues sabemos que nuestros niños, su segunda casa, como decimos, ¿verdad? Su segunda casa va a ser la escuela, el colegio, el centro educativo. Y aquí viene otra gran pregunta que nosotros nos hacemos. Bueno, ¿cuáles son los hábitos que le estamos formando a nuestros niños para que coman dentro del centro educativo? Y bueno, ahí muchas veces no solamente dependemos de lo que el centro educativo les ofrezca. Por ejemplo, hay centros educativos que tienen sodas, que tienen cafeterías, que tienen comedores escolares. La pregunta que nosotros como padres debemos hacernos, número uno, ¿qué tipo de alimentos les ofrecen a nuestros hijos en el centro educativo? Si es que los hay, si es que hay comedor, si hay cafetería, si hay soda. Y por el otro lado, ¿qué tipo de alimentos les enviamos nosotros del hogar a los niños? Porque muchas veces lo que observamos es que por facilidad, por comodidad, pues compramos algunos snacks, compramos algunas galletas que pueden ser altas en azúcares, altas en grasa, compramos algunos jugos muy azucarados y fácilmente con 3, 4 paquetitos y juguitos les armamos una merienda a nuestros hijos. Y bueno, lo que ocurre es que cuando nuestros hijos están comiendo todo esto durante todo el año, esto va a tener un impacto en el aumento de peso, pero no solo eso, sino que también esto va a tener un impacto en el tema de los hábitos que le estamos formando a nuestros niños, que eso es lo que se come. Y bueno, tristemente vemos realidades como la de esta fotografía, muchas escuelas, muchos colegios en donde se ofrecen muchos alimentos fritos en las sodas de las escuelas, muchos alimentos altos en grasa, altos en azúcar, que por supuesto a los niños les encantan, les fascinan, pero si esto es lo que están comiendo todos los días, nos va a generar un gran problema. Por el otro lado, ya vemos algunos centros educativos que van dando un cambio, van modificando, van pidiendo que los menús que se ofrezcan en las cafeterías, en las sodas, ya tengan más contenido de frutas, de vegetales, frescos naturales, que no tengan tan alta cantidad de azúcares, por ejemplo. Y todos estos son cambios que tenemos que ir observando y que tenemos que ir promoviendo. Entonces, esto es lo que llamamos la segunda casa de nuestros hijos y obviamente ahora que vamos a retornar en este año mucho a las clases presenciales, al menos en el caso de Costa Rica, pues es muy importante. ¿Y qué decir de nosotros los adultos? Bueno, ¿cuál es nuestra segunda casa? Bueno, todos lo sabemos, nuestra segunda casa es el centro de trabajo, es la oficina, es la empresa, la industria donde nosotros estemos trabajando. Ciertamente mucha gente todavía en este tercer ya casi año de pandemia están todavía trabajando desde la casa, pero muchas personas ya hemos estado viendo, muchas personas, muchos pacientes volviendo a la presencialidad. Entonces ahora hay que volver a tomar en cuenta qué es lo que comemos. ¿Qué es lo que comemos en la soda, en la cafetería de la empresa? ¿Qué es lo que comemos en el comedor de la empresa? ¿Qué es lo que comemos en las reuniones con nuestros compañeros? Y sí, nuevamente lo que hacemos es traer comida a la casa, más frutas, más vegetales, como se observa en esta fotografía, o más bien, nuevamente seguimos manteniendo el hábito de que aunque ya vuelvo a la oficina, vuelvo al trabajo, vuelvo a la empresa, sigo pidiendo comida rápida express, sigo pidiendo todo este tipo de comidas. Entonces aquí es muy importante tomar en cuenta que tenemos que modificar también nuestros hábitos de lo que llamamos nuestra segunda casa. En el caso de nuestro primer hogar, la familia, lo que comemos en casa, como decía al principio, y en segundo lugar, lo que comemos fuera de casa, en nuestra segunda casa. En el caso de los niños, su escuela, su colegio, el centro educativo, y en el caso de los adultos, su lugar de trabajo, sobre todo aquellos que ya están volviendo a la presencialidad. Y bueno, aquellos que todavía siguen en trabajo virtual, con mucho más razón. Entonces, tenemos que enfocarnos en tres aspectos, que son la alimentación, la actividad física y las conductas. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que tomar en cuenta estos tres aspectos. En nuestro hogar, la alimentación como es. En nuestro hogar promovemos el ejercicio, hacemos ejercicio en familia o por separado. Tenemos conductas saludables cuando nos reunimos en familia. ¿Qué hacemos cuando tenemos una fiesta, una celebración familiar? ¿Cómo comemos? Todos estos son aspectos que tenemos que analizar y tomar en cuenta. Y aquí quiero dejarles una pregunta para finalizar estas reflexiones, que es, ¿hay
la obesidad es contagiosa y ahora que estamos en época de pandemia, de contagios, la obesidad también será contagiosa y se pega. Bueno, fíjense que hay un estudio que es el Framingham Social Network que muestra desde el año 1975 hasta el año 2000 el seguimiento de personas. Estas personas están en una red enlazadas y las bolitas de color verde que ustedes observan son personas delgadas y las bolitas de color amarillo son personas obesas. Vean que para el año 2000 más de 25 años de seguimiento, vean la cantidad de bolitas amarillas que habían. ¿Esto qué significa? Que las personas que están cerca mío se les puede pegar la obesidad. Si una persona es obesa, las personas que están a su alrededor se les pega la obesidad. ¿Y qué se les pega? Bueno, vean que si una persona, por ejemplo, es mi mejor amigo, puede tener hasta un riesgo del 100% más de desarrollar obesidad. Y si la amistad es mutua, yo soy su mejor amigo y él es mi mejor amigo también, puede ser hasta el 200% del riesgo. Y así ocurre, como ven ustedes, con hermanos, con primos, hasta con vecinos muy cercanos. Entonces, sí, la obesidad, como ven ustedes aquí, sí es contagiosa y sí se pega. Ahora, no se pega como el virus, no se pega como el COVID, ¿verdad? De esa manera, sino que lo que se nos pegan a todos nosotros son los hábitos, la forma en que comemos, la forma en que llevamos nuestro estilo de vida, los lugares a los que nos gusta ir a pasear, los lugares a los que nos gusta ir a comer, los lugares a los que nos gusta compartir, las actividades que nos gusta realizar. Bueno, no es lo mismo cuando la actividad que nos gusta hacer el domingo es ir a ponernos unos tenis, unos zapatos y ir a caminar, ir a hacer una caminata en la naturaleza, o nuestra diversión de domingo es ver 8 capítulos seguidos de nuestra serie favorita comiendo comidas rápidas en casa sin movernos. Bueno, esa es la gran pregunta. Y no es que eso esté mal en sí mismo, sino es que si eso es lo único que hacemos, pues nos va a afectar en nuestro peso. Ahora, si yo le digo, bueno, el sábado voy a ver películas, pero el domingo voy a ir a caminar, entonces eso cambia mucho las cosas. Entonces el balance que podamos tener es muy, muy, muy importante. Muy bien. Vamos a pedirles que nos vayan poniendo sus preguntas en el chat para irlas respondiendo sobre este tema y estas primeras reflexiones. Entonces, aquí lo importante es que ustedes puedan eh, em, observar cuáles son las ideas y las recomendaciones. Entonces, el balance. Tener número 1, actividad física y número 2, alimentación saludable. ¿Que me puedo comer algo diferente? Claro que sí lo puedes hacer, pero de vez en cuando, no de todos los días. El problema es que cuando en nuestra rutina todos los días estamos comiendo comidas que no son adecuadas. Muy bien, vamos a darles un espacio ahí para que nos pongan en el chat sus preguntas. Eh, adelante. Sí, doctor, bueno, ya tenemos una por aquí. Nos preguntan que, digamos, a pesar de tener una alimentación adecuada, de no ser una persona sedentaria, ¿verdad? ¿A qué se debe que el colesterol se mantiene alto? ¿Que si existe algún tipo de genética aquí o a qué se puede deber? Sí, los problemas de colesterol alto los tenemos que investigar. Hay personas que tienen problemas de colesterol alto siendo delgadas y hay personas que tienen problemas de colesterol alto por el aumento de peso. Hay personas que tienen colesterol alto a causa de su dieta, dietas altas en grasa, y hay personas que aunque tengan una buena dieta, su hígado produce más colesterol. Entonces, sí, en estos casos siempre hay que investigar para ver la causa. Perfecto, por acá nos preguntan también una relacionada a la genética, que si los hábitos influyen más que la genética. Definitivamente. Y la respuesta de eso es que en los últimos 50 años, hace 50 años no teníamos obesidad como la vemos hoy en día. Hace 50 años no teníamos los problemas de diabetes y problemas de enfermedad cardiovascular que tenemos hoy en día. Entonces uno se pregunta, ¿qué cambió en estos 50 años? Bueno, ¿nuestros genes cambiaron? No, tenemos exactamente los mismos genes desde el periodo neolítico 8000 a 5000 antes de Cristo. O sea, no, ni siquiera los últimos 100 o 1000 años han cambiado nuestros genes. Seguimos teniendo los mismos genes, pero hace 50 años no teníamos obesidad. Entonces, ¿qué cambió? Definitivamente nuestros hábitos, nuestro estilo de vida y nuestro entorno. Lo bueno de eso es que lo podemos cambiar. Así como ha cambiado en los últimos 50 años, podemos cambiarlo también para combatir la epidemia de obesidad que tenemos.
Así es. Por acá nos preguntan ¿verdad? Su opinión con respecto a que en general en el país no se promueve mucho como los hábitos sanos, ¿verdad? Que digamos, la obesidad era un factor de alto riesgo eh, con todo esto de los contagios COVID. Entonces, tal vez realizar un comentario de cómo usted ve a nivel nacional esa promoción, ¿verdad? De las entidades de salud. Sí, creo que hace falta más en la práctica, ¿verdad? Muchas veces a nivel de políticas públicas o a nivel de promoción de salud pública vemos mucho en el papel, pero no mucho en la práctica. Y esto es un tema súper importante. Más pasando, o sea, como estamos saliendo de un periodo en donde hubo un grado alto de confinamiento que nos llevó inevitablemente a un aumento del sedentarismo en la población y a cambios en los hábitos alimentarios. Este es un momento clave en el cual más bien tenemos que enfatizar no solo en volver a las actividades normales, sino en volver a las actividades saludables también. Por acá nos preguntan que si la edad influye mucho en toda esta cuestión del metabolismo, ¿verdad? Que dice esta señora que ya tiene 42 años y que ha engordado mucho a pesar de que trata de comer sano. Entonces, tal vez sacar ese temita. Sí, claro, por supuesto que la edad a todos nos afecta, ¿verdad? Recordemos que empezamos a envejecer desde el día que nacimos. Ese día ya, el día que salimos del útero de nuestra madre, ya empezamos a envejecer. Entonces la edad sí es un factor determinante en el metabolismo, pero que también se puede combatir. Por ejemplo, por encima de los 30 años, por cada 10 años de vida, a los 30, a los 40, a los 50, vamos a ir perdiendo masa muscular y vamos a ir aumentando los niveles de grasa. Eso como efecto de la edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos aumentar nuestros niveles de músculo a través de la actividad física. Entonces, entre más edad, mejor nos hace el ejercicio. Entre más viejos nos vamos poniendo, mejor efecto tiene en nuestro metabolismo y en nuestra masa muscular el que estemos activos físicamente. Y por el otro lado, comer bien nos va a favorecer no solo el aumento de salud, el aumento del perfil saludable de nuestro cuerpo, sino también que nos previene la acumulación de grasa excesiva. Entonces, una combinación de dieta y actividad física saludables, entre más edad tenemos, nos cae mejor. Y es que eso está muy relacionado con la última pregunta que tenemos, que dice que si es posible bajar el colesterol solamente siendo muy, muy estricto con la alimentación. Nuevamente, depende de la causa. Si tu problema de colesterol viene porque estás comiendo mucha grasa, has aumentado de peso y no haces ejercicio, entonces al corregir esos factores, lo más probable es que el colesterol por sí solo se va a corregir, mejorando la dieta, bajando de peso y haciendo ejercicio. Pero por el contrario, si es un problema más de tipo genético, posiblemente no va a haber un impacto si no se corrige, por ejemplo, ya con tratamiento, con medicamentos que están diseñados para el colesterol. Entonces, el colesterol siempre va a bajar. ¿Cómo lo vamos a hacer bajar? Depende de la causa por la cual está alto ese colesterol. Ok, por aquí nos entró una última preguntita ya que dice que le gustaría saber qué tipos de ejercicios usted recomienda a nivel, ¿verdad? Tal vez casero, no algo así muy, muy profesional, sino como en casa y más pausado, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos, y lo hemos visto con la pandemia, una gran cantidad de ejercicios que están en video en el YouTube. Pueden encontrar cualquier cantidad de videos de ejercicio de toda clase. Muchos instructores durante la pandemia desarrollaron programas completos de ejercicio para hacer en casa, etcétera. Ahí yo la recomendación que te daría es dos cosas. Número uno, depende de tu estado de salud, si no hay ninguna contraindicación para realizar ejercicio. Número dos, depende de cómo estás ahora. Si no estás haciendo nada de ejercicio y quieres comenzar, empieza gradualmente. La recomendación inicial de empezar al menos de 20 a 30 minutos por día, al menos 3 veces a la semana, con ejercicio de bajo impacto para empezar a acostumbrarte al ejercicio. Ahora, si ya eres una persona que ya está acostumbrada a hacer ejercicio, puedes empezar a aumentar la carga de actividad física. Pero lo más frecuente que es que la persona no está haciendo nada de ejercicio y quiere comenzar, el primer paso es empezar con ejercicio de bajo impacto, 30 minutos al menos 3 veces por semana para comenzar. Ok, y aprovechando los 2 minutitos que nos quedan, aquí entró una que dice que por favor nos regale su criterio sobre los edulcorantes.
Bueno, los edulcorantes, desde el punto de vista químico, siguen siendo favorables, siguen siendo recomendados, no hay contraindicaciones para el uso de edulcorantes en términos generales a nivel de la población general. Cuando las personas consumen, por ejemplo, bebidas o productos muy altos en azúcar, el cambiarse a usar edulcorantes puede ser beneficioso. Voy a poner dos ejemplos. Uno es, por ejemplo, una persona que me dice, doctor, yo me tomo mi tacita de café y le pongo 3 cucharaditas de azúcar. Ah, muy bien. ¿Y cuántas tazas de café termina el día? Ah, en el día me tomo 6 tazas de café. Entonces, si decimos 6 tazas de café con 3 cucharaditas, van a ser 18 cucharaditas de azúcar. Esto, por 20 calorías cada una, estamos cerca de las 400 calorías por día solo en el azúcar que le pone al café. Entonces, en este caso, en este ejemplo que estoy dando, una persona que quiere cambiar a un sustituto que no aporte calorías, pues se está ahorrando fácilmente, aunque siga tomando sus 6 tazas de café al día, se está ahorrando 400 calorías por día. Veamos el otro ejemplo, una persona que toma una bebida, un jugo, una gaseosa que es azucarada, la cambia por una bebida que tiene sustituto de azúcar, se está ahorrando una gran cantidad de calorías por día. Entonces, hay personas en las que el uso de edulcorantes es muy importante porque nos ayudan a reducir mucho el aporte de calorías. Ahora, hay otras personas que no, hay otras personas que usan sus frescos sin azúcar, sus bebidas sin azúcar, no se exceden en el consumo de carbohidratos simples. Probablemente en esas personas, si cambiamos a edulcorantes, no va a haber mucha diferencia, mucho cambio. Pero hay personas que vemos que sí tienen una gran cantidad, un gran consumo de azúcares. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempito. Así hemos llegado al final de este webinar. También agradecerle muchísimo a todos los asistentes de esta tarde. Recordarles que este webinar va a estar a partir de mañana en el canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica para que puedan repasar toda esta información y compartirla. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, en otro webinar a lo largo del mes de marzo. Ya, muchísimas gracias, doctor. Gracias y buenas tardes. Igualmente. Hasta luego a todos.